Le pedí a mi esposo abrir nuestro matrimonio para poder experimentar con un compañero. Pero ahora él sale con otra y quiere el divorcio. Ayúdenme. Sé que puede parecer contradictorio, pero escribo esto porque estoy desesperada por salvar mi matrimonio. He cometido errores, lo admito. Pero en su momento, pensé que estaba haciendo lo correcto. No fue maldad, ni egoísmo, o al menos no lo sentí así entonces. Solo, me dejé llevar por cosas que no entendía, por emociones nuevas, y ahora me cuesta respirar cada vez que veo a mi esposo alejarse más y más. Llevo 4 años casada con Jack. Pero nuestra historia viene de mucho antes. Jack fue mi mejor amigo desde la infancia. Lo conozco desde que tengo memoria. Siempre estuvo ahí, en mis cumpleaños, en el colegio, en todo. Fue mi primer amor, y el único hombre con el que he estado. Literalmente. Nunca sentí deseo por nadie más. Desde que tenía 15 años supe que estaba enamorada de él, y cuando me pidió salir, recién habíamos cumplido los 20, sentí que el mundo tenía sentido. Nuestra etapa de novios fue maravillosa. Nos conocíamos tan bien que nunca hubo juegos, ni dudas, ni mentiras. Todo lo hablábamos. Desde nuestros miedos, nuestras inseguridades, hasta nuestras fantasías. No teníamos tabúes. Incluso el sexo fue algo que fuimos descubriendo juntos, con mucha paciencia, aprendiendo del otro. Siempre me sentí feliz, cuidada, segura. Nunca pensé que pudiera desear otra cosa. Cuando nos casamos, todo seguía igual. Éramos una pareja sólida, que hablaba de todo, que no se ocultaba nada. No teníamos mucho dinero, pero teníamos estabilidad emocional. Jack siempre fue dulce, trabajador, fiel. Siempre quiso tener hijos, pero yo le pedí esperar un poco más. No estaba lista aún. Quería crecer en mi trabajo, sentirme realizada como mujer y profesional. Él lo entendió, aunque yo sé que tenía muchas ganas de ser padre. Y entonces pasó lo que nunca creí posible. En mi trabajo llegó un nuevo compañero. Se llamaba Saúl. Alto, bien vestido, elegante. Tenía una forma de moverse que llamaba la atención, y hablaba con seguridad. Desde el primer momento en que lo vi, sentí algo raro en el pecho. No era solo atracción física. Fue una especie de electricidad, como si me hubiera agarrado un cable pelado sin avisar. No sé si fue lo que llaman amor a primera vista, pero sin duda fue un impacto fuerte. Me descolocó. Saúl empezó a hablarme desde el primer día. Siempre encontraba un motivo para acercarse, para preguntarme cosas, para hacerme reír. Rápidamente nos hicimos amigos. Era imposible no notarlo, me prestaba más atención a mí que al resto. Se notaba que estaba interesado. Y lo peor de todo es que a mí me gustaba esa atención. No quiero sonar ingenua. Yo sabía muy bien lo que él buscaba. Sabía que estaba detrás de mí. Y también sabía que yo no debía permitir que eso avanzara. Pero fue la primera vez en mi vida que sentí deseo por otro hombre. Esa sensación de querer algo más. Nunca antes me había pasado. Jamás. Aún así, traté de mantener la distancia. No porque no quisiera, sino porque sabía que estaba mal. Porque jamás le había sido infiel a Jack, y nunca habría podido hacerlo. Pero, con el paso de los días, la cosa se volvió más difícil. Ya no era solo que Saúl me buscaba, yo también lo buscaba a él. Le mandaba mensajes, le contaba cosas, me reía más con él que con nadie. Las cosas empezaron a salirse de control dentro de mi cabeza. Me sentía como dos personas distintas, una que amaba a Jack con toda el alma y no quería hacerle daño, y otra que fantaseaba con Saúl cada vez que lo veía. No sabía qué hacer. Empecé a hablarlo con mis amigas más cercanas. Una me dijo que lo mejor era que me mantuviera alejada de él, que pidiera cambiarme de equipo, de área, lo que fuera. Pero yo no quería eso. Otra me dijo que, si tanta confianza tenía con Jack, podía hablarlo con él. Que muchas parejas hoy en día abrían sus matrimonios y seguían funcionando. Esa fue la primera vez que escuché hablar de relaciones abiertas en serio. Siempre había pensado que eso era para gente que no se amaba realmente. Pero esa semilla quedó en mi cabeza.
Me dijeron que, como yo solo había estado con Jack, nunca había experimentado cómo era estar con otro hombre, y que tal vez eso era lo que me estaba pasando. Que era normal. Que no debía sentirme culpable. Y esa idea se instaló. Empecé a pensar que tal vez tenía sentido. Que si lo hablábamos y lo hacíamos con respeto, podía funcionar. Me repetía que no quería dañar a Jack, que seguía amándolo, pero que tal vez experimentar me ayudaría a valorar más lo que teníamos. Lo pensé una y otra vez, hasta que decidí que tenía que ser honesta con él. Esperé a que estuviéramos tranquilos, después de cenar. Me senté frente a él y le dije que necesitaba hablar de algo muy importante. Le conté que en el trabajo había un nuevo compañero, que me había hecho sentir cosas raras, que me tenía confundida. Que no había pasado nada, pero que había una parte de mí que deseaba experimentar. Que no sabía qué hacer, porque no quería perder lo que teníamos, pero tampoco quería reprimir lo que sentía sin entenderlo. Jack me escuchó en silencio, con el ceño fruncido. No dijo ni una palabra mientras hablaba. Yo estaba nerviosa, me temblaban las manos. Y al final, cuando terminé, me preguntó en voz baja: ¿qué es lo que quieres hacer? Yo dudé un momento. Pero ya estaba ahí, así que le dije lo que venía dándole vueltas en la cabeza, que había leído y escuchado sobre los matrimonios abiertos. Que no se trataba de traición, sino de acuerdos. Que no sería algo secreto ni sucio. Que los dos podríamos tener nuestras experiencias sin dañar el vínculo. Que esto podía incluso fortalecer nuestra relación, si lo manejábamos bien. Ahí me interrumpió. Fue como si se encendiera un fuego en sus ojos. Se levantó de golpe y dijo, con una voz que no le conocía: yo no pienso compartirte. ¿Te queda claro? No soy ese tipo de hombre. Intenté calmarlo, le dije que lo entendía, que era solo una propuesta, que no estaba diciendo que lo hiciéramos de inmediato. Que era algo que quería hablar, explorar. Le juré que lo amaba, que nunca lo cambiaría por nadie, que esto era solo una curiosidad. Pero él ya no quería escuchar. Me dijo que esa conversación no tenía sentido, que si estaba deseando estar con otro, era porque algo se había roto. Que él nunca había pensado en otra mujer desde que estábamos juntos, y que ahora yo venía con esto como si fuera normal. Esa noche, por primera vez desde que nos casamos, durmió en el cuarto de invitados. Yo me quedé en la cama llorando, sin saber qué hacer. Pero aún así, en el fondo, creí que estaba exagerando. Que estaba dolido, sí, pero que se le pasaría. No habíamos peleado en años. Esto era solo una crisis, me decía. Al día siguiente fui al trabajo. Y aunque debería haber estado enfocada en arreglar las cosas con Jack, no pude evitar pensar en Saúl. No sé si él notaba algo diferente en mí, o era mi propia actitud la que había cambiado, pero sentía que estaba más pendiente que nunca. Me buscó, me hizo reír, me invitó a almorzar fuera de la oficina. Acepté. Fue una comida divertida. Ligera. Con muchas miradas cruzadas. Y aunque en teoría no pasó nada grave, dentro de mí sí pasó algo. Dejé de ver esa cita como una simple amistad. Me sentí deseada. Y lo peor, me gustó. Sé que estuvo mal. Pero en ese momento no lo vi así. Pensé que Jack estaba reaccionando de forma exagerada, que esto era una fase, que todo volvería a la normalidad. Fueron unos días raros. En casa apenas hablábamos. Yo, en el fondo, me sentía extrañamente bien por la atención que estaba recibiendo en el trabajo, como si por primera vez me validaran desde otro lugar. Y, en ese estado de euforia, no me daba cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo frente a mí. Jack se estaba volviendo cada vez más frío, más distante, y, lo más grave, cada vez más molesto. Una noche me sorprendió. Esta vez fue él quien me pidió hablar. Me llamó a la sala y se sentó frente a mí, con una expresión completamente distinta a la que yo conocía. Me preguntó, de forma directa y sin rodeos, si yo seguía queriendo abrir el matrimonio. Por alguna razón, me sentí emocionada. Pensé que lo había meditado, que finalmente había entendido mi punto, que tal vez incluso quería vivir esa experiencia juntos. Así que, sin pensar demasiado, le dije que sí. Que todavía quería hacerlo.
que no estaba segura de cómo funcionaría, pero que aún quería intentarlo. Él me miró fijamente, sin decir nada al principio. Luego, con una calma que me puso nerviosa, me preguntó si en esos días había pasado algo más con Saúl. No quise mentirle. Le dije que habíamos salido a comer, y que lo había pasado bien. Que nos llevábamos bien y que era divertido. Entonces me preguntó algo que me dejó helada. Dime la verdad, me dijo, con voz grave. ¿Me has sido infiel? Me congelé. Sentí como si el aire se escapara de mis pulmones. Le respondí inmediatamente que no. Que jamás lo haría. Que eso no era lo que yo quería. Me miró un rato más, y luego bajó la mirada. Asintió con la cabeza y dijo que aceptaba. Que si yo quería abrir el matrimonio, entonces lo abriríamos. Que podía hacer lo que quisiera con Saúl, pero que bajo ningún concepto lo llevara a la casa. Y que fuera discreta. No quería tener que explicar nada a nadie. Yo no supe cómo reaccionar al principio. Pero algo dentro de mí se iluminó, como si hubiera conseguido algo que deseaba. Me levanté y lo abracé. Le dije que lo amaba y que esto no cambiaría nada entre nosotros. Pero él no me abrazó. Se separó de inmediato y me dijo que se iba a dormir al cuarto de invitados. Le pedí que volviera a dormir conmigo, que no hacía falta esa distancia entre nosotros. Y ahí cometí otro error. Mientras el matrimonio esté abierto, me dijo, dormiremos separados. Debí entender lo que eso significaba. Pero en ese momento, embriagada por la emoción, hasta me pareció razonable. Una forma práctica de mantener las cosas claras. Al día siguiente me arreglé con más entusiasmo que de costumbre. Me puse un vestido nuevo, me maquillé con más dedicación, y salí al trabajo sintiéndome especial. Y como si Saúl hubiera percibido el cambio, me escribió poco después de llegar a la oficina, invitándome a cenar esa misma noche. Le dije a Jack por mensaje que llegaría tarde, y no me respondió. Me fui con Saúl, casi sintiéndome como una adolescente que acaba de recibir permiso para hacer algo prohibido. Había una especie de adrenalina que me hacía temblar las manos. Pero la cena fue otra cosa. Saúl estaba apurado. Casi ni hablamos. Parecía más interesado en llegar al hotel que en conectar conmigo. No hubo nada romántico, ni siquiera demasiado coqueteo. Y cuando por fin estuvimos en la habitación, todo fue decepcionante. Solo pensaba en él, en lo que él quería. No me preguntó nada. No me miró con ternura. No me tocó con delicadeza. Yo estaba amargada por 1000 emociones, pero él parecía simplemente cumplir una fantasía. Volví a casa más confundida que emocionada. No me sentí plena. Más bien incómoda. Como si hubiera hecho algo incorrecto, algo que no encajaba conmigo. Escuché la televisión encendida desde el cuarto de Jack, pero él no salió, no me preguntó cómo me fue. No me habló en absoluto. Esa noche me repetí que era normal. Que era una etapa. Que tenía que adaptarme a la idea de estar con alguien más. Que si ya había llegado hasta ese punto, debía ser valiente y quitarme cualquier duda. Así que lo intenté de nuevo. Pero los días siguientes solo hicieron todo más incómodo. Saúl empezó a cruzar ciertos límites en el trabajo. Me tocaba sin motivo, me daba palmadas en el trasero, me susurraba cosas al oído, creyendo que eran halagos. Me hablaba sin filtros, diciéndome lo que quería hacerme en la cama. Ya no era galantería, era vulgaridad. Y yo, que al principio me sentía deseada, empecé a sentirme usada. Incómoda. En casa, todo era silencio. Jack y yo apenas cruzábamos palabras. Una tarde intenté hacer una conversación ligera, como antes, como si nada estuviera pasando. Le pregunté si él había conocido a alguien, si había alguna candidata, esperando que dijera que no, que nada había pasado. Pero me respondió, muy tranquilo, que había una compañera del trabajo que estaba interesada en él. Sentí una presión en el pecho que no supe cómo explicar. ¿Era celos, rabia o tristeza? No lo sé. Pero no me gustó. Yo había abierto esta puerta, lo sabía, pero escuchar que otra mujer lo deseaba me dolió más de lo que imaginé. Seguí saliendo con Saúl,
como si necesitara justificar mi decisión. Como si quisiera probar que esto podía funcionar. Una noche en el hotel, intenté hablar con él, explicarle lo que me gustaba, lo que me hacía sentir cómoda. Me calló con fastidio. Me dijo que estaba arruinando el momento. Me sentí humillada. Y lo peor fue que, esa misma noche, al llegar a casa, Jack no estaba. Lo llamé, preocupada. Me atendió con ruido de fondo, como si estuviera en un restaurante o en una fiesta. Me dijo que se le había olvidado avisarme, que estaba ocupado, que llegaría más tarde. Lo esperé despierta. Cuando regresó, no me dio explicaciones. Ni siquiera me miró. Fue directo al cuarto de invitados. Sentí que lo estaba perdiendo. Decidí intentarlo una última vez con Saúl. Tal vez por orgullo. Tal vez por miedo a aceptar que todo había sido un error. Pero fue aún peor. No hubo deseo. No hubo pasión. Solo una experiencia vacía, desagradable. Me sentí sucia. Le pedí que termináramos con todo. Que no quería seguir. Él no se lo tomó muy bien, pero no me importó. Yo solo quería volver a casa. Llegué a casa decidida a hablar. A cerrar el matrimonio. A pedir perdón. A tratar de reparar lo que quedara. Pero Jack habló primero. Me dijo que al día siguiente, o sea, hoy que estoy escribiendo esto, iba a salir con su compañera del trabajo. Y que se quedaría en su casa. Fue más de lo que pude soportar. Me derrumbé. Empecé a llorar. Le supliqué. Le dije que todo había sido un error. Que ya no quería seguir con eso. Que por favor cerráramos el matrimonio, que volviéramos a ser nosotros dos. Y su respuesta me dolió más que cualquier grito. Un matrimonio abierto ya no puede cerrarse. Ya nunca volveremos a ser solo tú y yo. Y se fue. Hoy no ha regresado a casa. No responde mis llamadas. Le he dejado mensajes, audios, todo lo que he podido. Pero no me contesta. Estoy aterrada. Siento que, si él se acuesta con otra, ya no habrá marcha atrás. No sé qué hacer. No sé cómo hacerle entender lo que he sentido estos días. Que me equivoqué. Que quiero arreglarlo. Que quiero volver a ser su esposa. La de verdad. Solo quiero volver a ser nosotros. Actualización 1. Ahora sí que estoy desesperada. No pensé que las cosas llegarían tan lejos, y sin embargo aquí estoy, con los papeles de divorcio sobre la mesa, y Jack viviendo en otra parte. Ya no responde mis mensajes, no contesta mis llamadas, ni siquiera reacciona con enojo. Es como si se hubiera apagado. Como si yo ya no existiera para él. Lo que más me duele no es solo que se haya ido, sino la forma tan fría en la que lo ha hecho todo. Se niega a aceptar cualquier conversación. No quiere escucharme. No quiere hablar. Nada. Y lo peor es que todo lo está haciendo con una calma que me enloquece. Como si hubiera estado esperando este momento desde hace tiempo. La noche en que se quedó con esa zorra de su trabajo, sentí que me moría. De verdad. Me vinieron náuseas, no pude dormir. Me pasé toda la noche llorando, retorciéndome en la cama, deseando que no estuviera pasando lo que estaba pasando. A las 5 de la mañana fui al baño a vomitar, no había comido nada pero igual mi cuerpo reaccionó así. A las 7 ya estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta, esperando a que regresara. Tenía la esperanza, absurda tal vez, de que llegara pronto, de que se arrepintiera, de que no hubiera pasado nada. Pero Jack no volvió hasta el mediodía. Y no llegó molesto, ni arrepentido, ni serio. No. Entró a la casa tranquilo, con una sonrisa suave en el rostro. Me saludó como si nada, se quitó los zapatos, y fue directo a su cuarto. Como si no se hubiera acostado con otra. Como si no supiera que yo me había pasado la noche destruida, esperándolo. No pude más. Me paré y lo seguí hasta el pasillo. ¿La pasaste bien?, le pregunté con un nudo en la garganta. Y él, con esa misma sonrisa despreocupada, me dijo que sí. Que había sido increíble.
que ahora entendía por qué yo había querido probar nuevas experiencias. Que sí, que había sido divertido y hasta emocionante. Sentí que me volvía loca. Le grité, le dije que cómo podía hacerme eso, cómo podía actuar tan feliz mientras yo me estaba muriendo en la casa. Le dije que no era justo, que no podía disfrutarlo de esa forma mientras yo no podía ni respirar del dolor. Y entonces me miró. Con esa calma fría que empezó a usar desde que aceptó abrir el matrimonio. Y me dijo algo que me dejó sin aire. ¿Y cómo crees que me sentí yo la primera vez que saliste tan contenta con Saúl? ¿Crees que fue fácil ver cómo te arreglabas para otro? ¿Cómo te ibas con los ojos brillantes, creyendo que yo no lo notaba? Yo no sabía qué decir. Me quedé callada. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Jack se acercó un poco más y me dijo: «Dices que quieres cerrar el matrimonio, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer». Por un momento, sentí que todo podía volver a la normalidad. Que había una posibilidad, que aún podíamos dejar esto atrás. Pero sus siguientes palabras me destruyeron. Solo necesitamos estar parejos. Dime cuántas veces te acostaste con Saúl, así yo haré lo mismo. Me tomó un segundo procesarlo. Pero en cuanto entendí lo que estaba diciendo, me invadió el horror. Lo imaginé con otra mujer. Y no una, sino varias veces. Con la misma frialdad con la que yo traté de justificar lo mío. Pero ahora era al revés. Era él el que iba a equilibrar las cosas. No pude responderle. Solo empecé a llorar. Y cuando alcé la vista para buscar su mirada, ya no estaba ahí. Se había ido. Me dejó sola en medio del pasillo, como si mi dolor no significara nada. Al día siguiente, sin decir palabra, me dejó los papeles de divorcio sobre la mesa del comedor. No quise creerlo. Pensé que era una amenaza, que lo había hecho en un arranque. Pero no. Los había tramitado desde antes. Ya estaban firmados por él. Intenté hablar con él. Lo busqué. Le pedí que por favor me escuchara, que no podíamos terminar así. Pero se negó. Me dijo que no tenía sentido tratar de arreglar algo que ya estaba roto. Que yo quería una relación moderna, abierta, sin límites, y que eso fue exactamente lo que había conseguido. Le rogué. Le pregunté por qué no me dijo que no desde el principio. ¿Por qué aceptó si estaba tan en contra? ¿Por qué no me detuvo antes de que todo se saliera de control? Y solo me respondió: «Lo hice. Te dije que no. Pero tú ya habías tomado tu decisión. Y entendí que si no aceptaba, igual me ibas a engañar tarde o temprano». Le juré que eso no habría pasado. Que yo jamás le habría sido infiel. Que lo amaba. Pero su mirada me dijo que no me creía. Que por más palabras que dijera, ya era tarde. Ahora se ha mudado. No me quiso decir a dónde. Solo me dijo que cualquier cosa debía hablarla con su abogado. Y eso es lo que más me rompe, que para él ya no soy su esposa. Solo soy un trámite más. Yo no quiero abogados. No quiero pelear por muebles ni por cuentas. Solo quiero que vuelva. Que hablemos. Que se dé cuenta de que esto fue un error, una locura, algo que se nos fue de las manos. Que lo que teníamos era real. Verdadero. Que todavía podemos arreglarlo. Que podemos ser nosotros otra vez. Pero él se niega. Y yo ya no sé qué más hacer.